Creo que la reunión previa para preparar esto fue la más corta que has tenido en tu vida de funcionario. Creo que tardaron, si tuvimos 10 minutos 15 para programar todo esto, fue mucho. Cuando yo te estaba contando lo que habíamos hecho con Lidia, vos ya, tu cabeza estaba ya armando esto por la experiencia y porque la coincidencia que teníamos en esto. Y bueno, mucho más con Rubén, que realmente los conocemos, y él aparte tuvo acceso a los escritos, que son una síntesis de lo que hemos vivido con Lidia en 64 años, y cuando nos jubilamos juntos, en el 2009, cerramos el negocio y lo único que dejamos abierto fue la guardería. Así que siguió, yo a los 75 años todavía estaba jugando las muñecas y a la casita con las nietas, y Lidia cocinándole y atendiéndola como ella sola sabe hacerlo. Cuando tomamos esta iniciativa, que ya les digo, teníamos libertad incondicional desde el momento en que nos jubilamos, y teníamos muchas cosas atesoradas juntos, cada uno en lo suyo. Me tocó la tarea administrativa porque era lo mío durante toda mi vida, y pensamos que todo eso que habíamos armado y que habíamos vivido juntos tendría que ser armado en aquel momento. Todavía no sabíamos que existía hoy la salida del blog, tampoco creíamos ni sabíamos de que hoy es imposible 1700 hojas o 2000 hojas y tantos capítulos, imprimirlos en papel. Es muy costoso, es muy difícil, mucho más hoy. Entonces optamos por el Word, y bueno, y Dios proveerá, como Dios está previendo a partir de ahora con el blog. Cuando empezamos en aquel momento y a trabajar en juntar las cosas y hacer los borradores, que tuvo 5 etapas, 5 veces tuvimos que repasar esas 1700 hojas y 51 capítulos, que repasarlos, y cada vez que ingresábamos en ellos, siempre había algo más para agregar, Yo recuerdo Jorge Piaggio me dijo una vez, Julio, Luis Borges decía que la única manera que se podía dejar de corregir lo escrito es mandarlo a la editorial. Bueno, nosotros en ese momento no podíamos, así que bueno, nos agarró la pandemia, y ahí que estábamos metidos en casa y trabajando bastante con esto, decidimos cortamos cuando cumplimos los 60 años, 2018, para que esto sea parte de lo otro. 2019 vio el resto, lo que viene hasta ahora, sea parte de otra entrega que ya está escrita en la primera parte y falta todavía un montón de cosas. Pero en aquel momento, cuando nosotros empezamos a escribir y comentar, siempre nos decían, ¿por qué tienen que mezclar tu actividad pública, política y sindical con la familia y con el negocio? ¿Por qué? Y bueno, ahí te pediría, Rubén, que leas, porque obviamente yo no puedo, no debo, algo que marca el argumento, el elemento, como para que nosotros hayamos hecho esto, donde se integra toda. Rubéncito. ¿Cómo no? Con todo gusto. Yo digo que hubiera sido, permítame la dirección, hubiera sido mucho más sencillo para Julio seguramente contar solamente su experiencia político-sindical, y era seguramente un libro que hasta se podría haber publicado escrito, ¿no es cierto?, impreso. Pero está muy bueno juntar con eso la historia de su vida, en definitiva, que de eso se trata, ¿no, Julio? El que diga que Julio Zavala es aburrido, recto, politiquero, fanático por el orden, obsesivo por la desgracia ajena,
por la prolijidad, muy astuto en sus peleas, asquerosamente meticuloso con sus trabajos, con convicciones rectas, vocabulario prolijo, siempre listo para luchar con una palabra provocadora en la boca, loco por la vida sindical. Lo invitamos a pasar una semana en la residencia del susodicho y comprobar lo errado que está. Es lo que su familia le deja hacer. Muy feliz día, te queremos mucho, tus hijas. Eso nos dio la pauta de que mi vida desarrollada para la vidriera, que fue la parte sindical y política, tenía otras imágenes, como dijo Santi. Estaba rodeada de muchas otras imágenes, que era la familia. Y era, obviamente, el negocio como parte de lo que fue nuestra actividad. Esto que leyó Rubén está escrito en esta tarjeta que nos entregaron que me entregaron las hijas el Día del Padre, con algunos otros regalitos, pero bueno, con estos conceptos que ellos tenían. Silvia tenía 27, 20 tenía Lorena, 17 tenía Betiana y María Julia tenía 10 años. Eso nos introdujo en algo que, bueno, decíamos, tenemos que integrar todo. No era fácil, porque había que reunir y nos teníamos que estar con ella. Bueno, la pandemia fue maravillosa y empezamos a recorrer toda nuestra vida. Empezamos desde que nos unimos hace 64 años, cuando andan de novio era vernos nada más que una vez por semana, los domingos, donde los besos tenían que ser muy furtivos, porque nada de todo como ahora, que nada que ver, donde era bastante, y aparte que yo era un Schwarzenegger, yo era un gallego, venido de una familia católica, pero bueno, mi madre era protestante y ellos eran católicos, bueno, todo un montón de cosas, prejuicios que había en aquel momento, que por supuesto se salvaron fácilmente, pero había que salvarlos. Y bueno, para nosotros fue muy difícil toda la etapa de 7 años de novio, pero sí teníamos un proyecto. Y era, como nosotros decimos en el título de este trabajo, una aventura. No teníamos idea dónde íbamos a parar. Ella obviamente estaba formada en hogar para atender a su familia, a sus hermanos, sus hermanas, y luego obviamente se trasladó a nuestro hogar. Sí, habíamos hecho planes, pero no eran tan ambiciosos como luego se fueron transformando, y mucho menos para ella, que yo a los 18 años se me ocurre iniciar el sindicalismo, la etapa del sindicalismo. Entonces para ella era algo totalmente novedoso, sin embargo ahí estaba. Sin embargo Lidia estuvo siempre momentos muy difíciles de mi vida, expuesta a nivel sindical y político, que están reflejadas con documentos en todos estos hechos. Esto que hemos escrito, estaba ahí, siempre estuvo ahí, y nunca me reprochó ni me dijo dejá de lado esto, sigamos haciendo otra cosa, o cuando tuvimos el negocio, no, cuando me pidió Luongo y Wagner que volviera al Ministerio de Trabajo porque si no se lo llevaban a Pigüé, y le dije, te vas a tener que hacer cargo del negocio, y bueno, dijo sí, y finalmente terminó haciéndose cargo de tal forma que esa alegoría pasó a ser Lidia Alegoría, Osvaldo lo puede decir, Alfredo Krunger también, y muchos otros que iban a nuestra casa y llegaban, hola Julio, ¿está su señora? Me reemplazó hasta el último momento, terminó siendo el negocio de ella. Y no solo eso, sino porque terminó siendo el control de calidad del negocio, donde Alberto Dech, que trabajaba con nosotros, y Alfredo Siganda, la odiaban porque entregaba un trabajo, un trofeo o una plaqueta que hacíamos nosotros en el negocio, y ella decía, no, esto vuelve al taller, y volvía al taller y había que hacerle caso, porque yo soy el que atiendo a la gente, y mucha gente
se va a sentir identificada con el negocio, porque bueno, en cada colegio de Coronel Suárez debe existir una placa que hemos hecho nosotros, en la región, porque trabajamos para toda la región. Tuvimos la suerte de ser el único negocio en el momento en la materia. Los números domiciliarios quedaron inundados de Coronel Suárez y la región, las placas de cementerio, de fundición y demás, hemos hecho muchísimas, hemos trabajado mucho. Y obviamente ella terminó estando al frente a partir del momento que yo ingresé en el Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, después tenía que venir y trabajar en casa, y ella me apilaba todas las cosas en el taller para que yo pudiera acceder a ellas ordenadamente, y luego ella se ocupaba de que en el taller las cosas se hicieran como corresponde. Eso lo sabe Alberto Decci y Alfonso Siganda. Y además, eso es un paliativo para lo que luego yo le traía. Yo le traía a casa, lo pongo como referencia, en Pigüé, atendía toda la región, y en Pigüé llega una señora y me dice: Julio, dice, por favor, tiene que atender a este señor. Era un santiagueño que lo habían traído para trabajar en el campo, como traían así en bloque, en camión, que ustedes se habrán enterado en alguna oportunidad, los traían en camión, le tomaban los documentos y los hacían trabajar en el campo. Y este hombre se había alejado, se había ido del campo, se escapó del campo, porque los estaban explotando, los hacían vivir, como saben ustedes, en casas de chapa, y les daban poco de comer. Se vino al pueblo y entró a pedir de comer. Y bueno, llegó a la casa de esta señora a pedirle de comer, y esta señora lo llevó al Consejo Liberante donde yo atendía, y me planteó el tema. Muy difícil porque no tenía documentos, no sabía quién era el dueño obviamente del establecimiento, eso nunca se lo decía. Y como siempre, Hugo Piñeiro, que era con el que yo salía a la zona, muy solidario también él, no me arrancaba con media manija. Digo, mira, lo llevamos a casa, lo llevamos a Suárez, y se lo traje, Lidia, a casa. ¿A quién no? ¿A quién no? Vivió muchísima gente en casa. Y te lo pueden decir, o se los puede decir nuestras hijas, que nosotros por solidaridad y por amor al prójimo lo hacíamos, pero ellas se tenían que bancar, y gracias a Dios se lo bancaron. Pero mucha gente ha vivido. Mi hermana con el marido 9 meses, porque teníamos el living vacío, porque no teníamos muebles. Una de mis hermanas con un bebé vivió 9 meses. Un hermano 1 mes en casa. Tuvimos a una persona que sufría depresión, la tuvimos también. Yo estaba embarazada de la más chica, y comían en casa, y ella, pobrecita, con una carita, pero bueno, todo se soportó en casa. Y gracias a Dios lo podemos contar. Gracias a Dios, sobre todo porque a mi marido y a mí me dio salud, pero sobre todo yo estoy feliz porque siempre mi temor fue de que no lo lograra, porque a mí me interesa la historia, pero él fue la ilusión de su vida. Entonces siempre tuve miedo, y gracias a Dios estamos juntos. Hay una de las tantas anécdotas, ¿no? Perdón, no que uno se extienda, pero bueno, son 64 años. Nosotros estábamos en el año 73, Norita Serafinovich, que es conocida en los medios, una muchacha muy solidaria, una amiga solidaria. Estábamos nosotros en un conflicto con los municipales, y nos llama por teléfono, dice: Julio, nos llama a casa, Julio, cuidado porque anda un torino con gente arriba, con la itaca, y los están buscando. Y durante 3 días Lidia nos soportó en casa, a Luongo, Serna, Erdosain y a mí, porque teníamos que tener
cortinas bajas, cerradas, y comían ahí en casa, porque en casa no sé por qué, pasaban con las itacas y con los torinos, y ella soportó todo eso, porque bueno, ellos no tenían las posibilidades de estar en sus casas, tenían temores, sus esposas y sus compañeras tenían temores, miedo, mucho miedo, y llegaron a casa y ella no, ella tenía fe, tenía confianza. Tengo todavía, tendría un montón De anécdotas. Sorrentino cuando vino de... Un médico, sé, que vino a Coronel Suárez con una mano atrás y una mano delante, y Sorrentino. ¿Dónde sí. iban a ir? Pero producto de él, porque él, si hay persona honrada como él, por más que digan, y habló la señora, no, porque realmente nunca pensó en él, siempre en los demás. Y pájaro que andaba suelto, llevaba a casa. Pero unos un día, otros 3 días y así. Pero muchas. Lo que pasa es que uno no puede contar y memorizar tanta cosa. Pero ahí en la historia está todo. Para que la gente que justamente quiera ahondar en toda la historia, o como dijo Julio y lo leyó Rubén, en determinados capítulos, Está. ¿Puede reiterar Julio el blogspot donde está la dirección, digamos, en donde la gente puede ir a buscar esta Sí, historia? no hace falta que ni que lo memoricen, yo los voy a... Rubén, vos lo tenés ahí, pero en el Facebook, que accede todo el mundo, Julio Zavala, ahí está el prólogo, que leyó, o sea que lo puede leer tranquilamente, y al final están todos los contactos, todo esto que ahí están todos los contactos, pueden tomar que es Lidia Meyer, Julio Zavala, ¿no, Rubén? Exacto. Si quiero lo repito. Bueno, Julio Zavala, como bien decía, en Facebook, correo juliozavala@hotmail.com, juliozavala1943@gmail.com, o bien el WhatsApp de don Julio 2926 400791. Perfecto. Muchas gracias. Acá yo lo puse un poco para Ahora para- vamos a... pero lo van a ver, o sea, es sencillo, yo lo dije como Facebook, pero es sencillo. Están todas las fotos, quiere decir que al recorrer las páginas están las fotos que le indican esto es familia, esto es sindicato, esto es política, esto es lo que sea. Y se detienen, toman un papelito al lado, anotan el capítulo, anotan la hoja y ahí llegan cuando quieren y lo abren. No obstante eso, tienen para comentar y preguntar todos nuestros contactos que están ahí. Evidentemente que los medios de prensa tienen su tiempo, nosotros le agradecemos muchísimo, y obviamente a Rubén también, que nos da esta oportunidad de hacerlo en este lugar donde ojalá el trabajo de Santi con la promoción de Osvaldo dé sus frutos y lleguemos a tener estos trabajos, a lo mejor no tan voluminosos, pero estos trabajos multiplicados en Coronel Suárez, para conocer las historias particulares, y luego él como sociólogo seguramente que va a hacer el trabajo de campo como para determinar esto, ¿no, Osvaldo? Sí, quiero ahora agradecer, Julio, Lidia, es maravilloso, seguramente la población va a poder ingresar, pero para nosotros es un orgullo también dar puntapié con esta historia de ellos, y así seguramente a través del trabajo de Santiago vamos a poder hacer de muchos suarenses, y agradecerle a Rubén por estar con nosotros, por acompañarnos, y vuelvo siempre a las bases, agradecer al intendente municipal que fue quien creó este área municipal. Nosotros somos simples trabajadores que tenemos una mirada, también como dijo Lidia y Julio, una mirada también espiritual, donde nos permite también tener una mirada sobre la sociedad, sobre lo que más necesitan. Agradecerle al intendente, al secretario de gobierno, a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno que nos permiten seguir trabajando para esta sociedad y para las personas mayores, y que nadie se olviden de ellos. Nada.